a todos y yo creo, Antonio, que podemos empezar para la gente que está siendo puntual, pues que podamos comenzar ya el seminario y se irán incorporando poco a poco el resto de los inscritos. Así que adelante, Antonio. Gracias. Perfecto, gracias Maribel. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por vuestra asistencia. La verdad que la sesión de hoy ha despertado un enorme interés y bueno, como decíamos, vamos a iniciarla ya, pero es cierto que hay muchos más inscritos todavía que me imagino que se irán incorporando a lo largo de los próximos minutos. Por mi parte, no me voy a extender mucho. Aquí el protagonismo en este caso es a cargo por parte de Data Gestión, que estará Jesús Medina y Alberto Navas Parejo, y de parte de Cívica, Josep Roig. Y como decía, daros esta bienvenida, presentaros la sesión de hoy, ¿no? Que nos trae a este webinar, digitalización de un canal ético, en este caso, como decía, a cargo de Data Gestión y ya digo, un tema de máximo interés y así el lanzamiento que hemos hecho de la sesión, así se ha mostrado, ¿no? Por vuestra parte. Y bueno, esta sesión se enmarca dentro del proyecto Acelera Pyme, que ya llevamos en ejecución un año y medio aproximadamente. Se han organizado muchos eventos de este tipo con el objeto, ¿no? De sensibilizar e informar acerca de la digitalización y transformación digital de pymes y autónomos. Y bueno, además de este servicio, también contamos, ¿no? Con un servicio de apoyo a consultas, ¿no? Que tanto por parte de pymes y autónomos tengan en materia de digitalización, que ahí sin duda contar con el equipo de OnTech, en este caso liderado, ¿no? En esta parte por Maribel y por Ana. Y bueno, como decía, este proyecto todavía le quedan unos meses de ejecución, hasta junio aproximadamente de 2025, por lo que seguiremos apostando por este tipo de iniciativas, ¿no? A lo largo de ese primer semestre del año 2025. Y bueno, más allá del propio proyecto, ya me imagino que muchos de los que estáis presentes nos conocéis. Somos el clúster tecnológico, ¿no? De Andalucía con una vocación claramente nacional y estamos a vuestra disposición para atenderos, ya digo, más allá de lo que este proyecto implica, en el interés que podáis mostrar por el propio clúster y otros servicios, ¿no? que desde la organización se prestan. Y por mi parte nada más, que como decía, a cargo de Jesús, Alberto y Josep, tres grandes profesionales, ¿no? Que seguramente os van a dar mucha luz en cuestiones relacionadas con la temática de la sesión de hoy. Así que nada, bienvenido y espero que aprovechéis esta gran oportunidad. Pues Jesús, Adelante, Jesús. Vale, venga, buenos días a todos. En primer lugar, hay que agradecerte a ti, Antonio, y a todo el equipo, magnífico equipo de OnTech, esta invitación. Y además estamos doblemente agradecidos porque desde hace ya unos años somos colaboradores activos. Tenemos el honor de que hemos participado en la digitalización de la ética, vamos a llamarle según esta jornada que tenemos de OnTech, y nos cabe este pequeño granito de arena que hemos puesto en el tejido empresarial tecnológico de Granada y de Andalucía que representa OnTech. En segundo lugar, lo quiero agradecer a los asistentes, a todos vosotros, por acudir y dedicarle una hora de vuestro valioso tiempo a un tema que a priori suena tan abstracto como la ética. Si imagino que estáis al tanto del resto de jornadas que OnTech ha organizado de digitalización, son más concretas, que tienen que ver con la ciberseguridad, tienen que ver con la inteligencia artificial, pero hoy vamos a hablar de ética empresarial. Y de entrada, que quiero hacer spoiler y deciros que
va a afectar tan directamente a la empresa como otros aspectos que a priori se pueden considerar más concretos. Os quiero contar una anécdota para empezar. Un familiar directo mío, concretamente mi hija, trabaja en una empresa grande. Hace un año aproximadamente en esta fecha, un poquito más adelante, el CEO de la empresa, el equipo, está preparando la comida de Navidad y de pronto recibe una citación a las 9 de la mañana, oye, que tenemos que vernos. Se encuentra al CEO de Europa, se encuentra al informático de la empresa y le dicen, oye, que te vas. Ostras, pero sí, sí, ¿cómo es esto? Sí, llevo 20 años en la empresa, 45, 50 años. ¿Tiene la empresa que en beneficios? No, no, mira, va todo muy bien, pero no concuerda con las normas que la empresa tiene a nivel global sobre ética. El trato con los trabajadores, determinadas actuaciones con clientes, no refleja una línea de actuación. Nosotros estamos ya metidos en esto de la protección de datos, de la ética, pero este fue un factor determinante que digo, joder, sí, hay una relación importante y muy directa entre ética e empresa. Ya más cercanamente, ¿cuántos de vosotros no habéis acudido o acudís diariamente, imagino que casi todos, a los comentarios, las estrellitas de Google? La diferencia entre un comentario positivo, una estrella, una más o menos estrellas, más o menos comentarios, está la diferencia entre trabajar con determinada empresa o no trabajar con determinada empresa. Clientes, proveedores, que trabajadores no piden que gestionemos eficazmente, sino que estemos de acuerdo a unos estándares éticos y de cumplimiento de la legislación. Y no solamente deben de cumplirla, sino que deben de trasladarse al exterior. Y ya lo saben las empresas, son cientos que miles las empresas que están en esta dinámica. Os invito a algunas de la trascendencia, bueno, por citar algunos nombres, el Corte Inglés, Telefónica y el Real Madrid. Me gusta el Real Madrid. Tú te vas a la página del Real Madrid, aparte de ética, y podemos encontrar el código ético, la comisión ética, el compromiso de deportividad y los valores del Real Madrid. Esto, entre otras cuestiones. O sea, el Real Madrid, como el Barcelona, más que un club, pero más que un club en determinados puntos, incluso en el de su propia ética que transmite a nivel global. ¿Qué es un canal ético? ¿Qué es un canal ético? Bueno, pues no hay una definición pacífica o unánime, pero sí podemos definirlo como una relación de la empresa con o entidad pública, con terceros, públicos, trabajadores, proveedores. En general, el marco en que cualquier persona que establezca relaciones con nuestra organización y conozca sus políticas internas. ¿Qué contiene un canal ético? ¿Qué contiene un canal ético? No hay una lista cerrada tampoco, al igual que en el concepto. Hay unas normativas de cumplimiento que van a variar de una empresa a otra. Hay unos compromisos. Hay un reflejo de políticas determinadas que van a regir la vida de esta empresa. Por ejemplo, cito sin ánimo de exhaustividad, aunque esto va a variar, una política de desconexión digital, unos protocolos antiacoso, de medio ambiente, pero varía mucho, como digo. Recientemente hemos regularizado en ética a varios colegios de una determinada orden religiosa de España y han incidido mucho en esto que os cuento ahora. Una política marco de protección y actuación en caso de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. Probablemente, no me quiero parar en este caso, pero la diferencia entre llevar a tu hijo a un colegio o no llevarlo a un colegio está en las estrellitas de Google y en las políticas, concretamente como este campo, que el compromiso ético que el colegio, en este caso, se comprometa a llevar con terceros. Bien, junto a las políticas, nosotros identificamos como canal ético a las vías de comunicación de los terceros con la entidad,
con la empresa, con el colegio, con la administración, entre ellos de cumplimiento obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores, determinados grupos, etcétera, el canal de denuncias. El canal de denuncias que yo, a nivel coloquial, cuando creo que es que tira la piedra, esconde la mano, pone en conocimiento algo sin que se sepa tu personalidad. Yo lo considero como muy positivo. Aunque haya empezado diciendo lo de la piedra y la mano, es muy positivo porque vamos a poner en conocimiento determinados aspectos que entran en su normativa de la empresa, determinadas cosas que bien no funcionan, que bien pueden acabar en el fiscal o que son unas propuestas de mejora, pero que no queremos que nos vinculen a una persona. Bien, está el canal, está en determinados sistemas de ejercicio de los derechos que en protección de datos o incluso formularios de contacto para lo que quiera el tercero. ¿Qué hemos hablado? Porque eso corresponderá a mi compañero Alberto. Hemos hablado de toda la ética empresarial, pero lo que os ha traído ahora es la digitalización de la ética empresarial. Evidentemente que todo esto que estamos hablando lo sabemos mucho, lo sabíamos, lo practicamos en nuestra vida empresarial cotidiana, pero la diferencia es que esto podemos digitalizar, esto lo podemos incluir en nuestra escaparate mayor, entre otros que tiene la empresa, que es su web. Mediante esta inclusión en la web y una serie de procesos informáticos, vamos a facilitar a terceros esta serie de políticas y esta serie de canales de comunicación. Lo que nosotros hemos hecho, a final de cuentas, es unificar en una serie de portal toda la ética empresarial, digitalizarla, toda esta ética. Como os digo, el protagonismo de la jornada de hoy, lo que realmente os queremos contar y lo que realmente os queremos que proponer, que los que no lo tengáis, lo pongamos con la empresa, que lo pongáis en vuestras empresas, va a contarlo Alberto. Sí os quiero decir que hemos querido traer que para nosotros esta jornada tiene un valor muy importante porque tanto OnTech hemos implementado, estamos en proceso, además nos honra mucho que sea con su nueva web, su magnífica web que está estrenando, que estrena en estos días, ¿no? Como a lo que para nosotros es un referente en el tema de la informática granadina, de la empresa informática granadina, que es Cívica. Alberto os presentará el portal y ahora no quiero extenderme más y quiero darle, digamos, entrada a Josep López. Josep es para nosotros, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis, Josep es una persona tremendamente activa en el mundo empresarial granadino, tremendamente activa en todo lo que se refiere a jornadas, tal, es de ponente. Yo soy una persona con una formación que cuando yo lo califiqué de alucinante, o sea, viene un señor que tuvimos el placer y el honor también, por qué no decirlo, de ser compañeros de despacho durante muchos años, que cuando salió del despacho hemos mantenido una relación activa, cordial, profesional y provechosa. Pues un señor que te dice que es ingeniero aeronáutico. Hostia, bueno, pero además de eso, es más cosas. Y además de eso, después sale de cuando entra en la empresa, entra de CEO en una empresa de Cívica, que la ha lanzado hasta unos extremos de una fase de crecimiento estupendo. Pero además es que las políticas de Cívica, que le tendremos el placer de preguntarle a Josep ahora, bueno, pues sobre ellas, van a encajar perfectamente en este tema que traemos hoy. Y sin más, quiero darle entrada a Josep en esta jornada y como vía de entrada le quería hacer una pregunta en el sentido de, bueno, ¿qué opinas de las políticas éticas en el marco de una empresa y de Cívica en particular? Buenos días, Josep.
Muy buenos días a todas y a todos. Lo primero, Jesús, muchas gracias por tus palabras. Soy un tío normal, ¿eh? No os creáis ni la mitad de lo que os ha contado antes, ¿verdad? O sea, los datos y los hechos son reales, ¿vale? Pero soy un tío normal. Eh, bueno, a ver, a tu pregunta, yo creo que en la sociedad en la que vivimos eh, es fundamental el propósito y el concepto ético, la ética que subyace en las políticas y en los valores de cualquier organización. Eh, las personas al final queremos relacionarnos, queremos, ya no te digo mandar nuestros hijos a un determinado colegio, pero rodearnos de buenas personas. Al final, uno se siente a gusto cuando te puedes fiar de las personas que te tienes a tu alrededor y cuando crees que es una buena persona. Pues eso también lo extrapolamos a las organizaciones. Este ejemplo es de ayer a las 7:30 de la tarde, ¿vale? Me llama un compañero que nosotros, bueno, somos una empresa en continuo crecimiento, no paramos de contratar, de crecer y también, pues hay candidatos, ¿no? Personas que se nos postulan, ¿vale? Por iniciativa propia, ¿no? Y se nos ofrecen para poder trabajar o colaborar con nosotros. Bueno, pues una persona se dirige a nosotros. Algo habíamos oído hablar de esta persona en nuestro mundillo y tal. Eh, espérate, le digo, porque además una persona súper capaz profesionalmente, etcétera. Hago 2 llamadas de teléfono y mi respuesta no encajará culturalmente con nuestra compañía. Es decir, no solo a día de hoy creo que es fundamental que una persona, ya sea un trabajador, ya sea cualquier persona que se relaciona con una organización, esa componente, esa visión ética, cultural, llamadle como queráis, es fundamental, ¿no? Porque al final en nuestras relaciones personales y cotidianas lo tenemos en cuenta. Pues obviamente al final esa realidad de nuestra sociedad pues hace años que se ha traspasado también al plano profesional y de las empresas. Concretamente, he visto que en Cívica, además me ha gustado mucho, ¿por qué no decirlo? Y vengo tomando nota desde hace un tiempo en vuestros portales, cada incorporación, ya que te has referido al tema este, cada incorporación que hacéis en el tema personal, de personal, y además que lo hacéis con mucha frecuencia, afortunadamente, señal de crecimiento, cada incorporación que hacéis lo potenciáis, o sea, habláis de la persona, habláis de lo que representa, le dais la bienvenida a esta persona. Imagino que además de eso tendréis unos códigos de estas personas en concreto en su incorporación a la empresa. Sí, a ver, yo por ejemplo, eh, todas las personas que se incorporan a Cívica, y no son pocas, este año no sé si ha habido 70, 80 contrataciones, no sé exactamente la cifra, lo podría buscar, 60, 70, no sé muy bien. Yo me siento con 75, está diciendo por aquí Iñaki. 75 incorporaciones es lo que llevamos de año y yo me siento con todas las personas del primer día. Nosotros tenemos gente por todo el territorio nacional, tenemos además varias sedes, pero siempre intentamos que el primer día que se incorporan vengan a nuestra sede central, aquí a Granada, y bueno, pues se sientan con la dirección de producción, con la dirección de personas, con sistemas, con varios compañeros, etcétera, y yo me siento una hora con ellos, ¿no? Y fundamentalmente mi charla, más allá de, bueno, pues que nos conozcamos un poquito, ¿no? Que nos pongamos caras y no seamos un mero nombre, ¿no? Porque sobre todo si no están aquí en Granada y están en Zaragoza, me lo invento, pues al final el contacto es más complicado. Sobre todo yo les hablo de la cultura de la empresa, ¿no? Y de estos conceptos. Y precisamente para nosotros es fundamental. Nosotros en nuestro proceso de selección, y ya digo que para que entren 75 personas, imaginaros el número de personas que evaluamos. Nosotros más o menos tenemos un ratio aproximadamente de que para cada persona que entra en Cívica se han evaluado 8 personas, más o menos, ¿vale? Ese es nuestro ratio. Es decir, pues multiplicar por 8 es a 75. La primera entrevista es una entrevista que se hace desde una perspectiva humana y cultural. Es decir, esta persona va a encajar en nuestra filosofía, va a encajar en nuestro modelo de empresa.
Y con todo el respeto del mundo, si es el clásico de puñal en la boca, codazos y a comerte el mundo, lo siento mucho. Aquí en Cívica esta no es nuestra empresa. Habrá otras empresas que te funcionará y habrá otras empresas que triunfarás como los chichos, pero aquí en Cívica no vas a triunfar, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de la importancia que le damos, ¿no? Que el primer filtro precisamente es ese. Y a partir de ahí, oye, esta persona tiene encaje en los principios éticos, en la cultura de cívica, pues entonces continuamos el proceso. Y ya os digo, yo me siento una hora con todo el mundo precisamente para hablar de esto, para contarle un poco los principios, los valores y qué entendemos que cómo debe ser la forma de actuar de cada uno de nosotros, de cada uno de los cívicos y de las cívicas, para poder mantener nuestra cultura, ¿no? Porque al final una organización no es más que la suma de las personas que componen esa compañía, esa organización o ese grupo humano. Exacto, y además eso por una parte, esto de cara al interior y de cara al exterior, también tengo entendido que hay determinados proveedores que os piden determinados aspectos, vamos a llamarle de, si no es tanto ética, como cumplimiento. Como cumplimiento, lo que es el compliance. El compliance abarca, como sabes perfectamente, bueno, entre otras, que es lo que nos trae hoy el canal de denunciar. Imagino que los proveedores también es un factor añadido. ¿No? Correcto. Es A un ver, factor añadido para ellos. Nos gustaría que, si tienes algún caso, tú que en casuística, nos cuente algo que te pueda tangencialmente, aunque sea, digamos, ilustrar en este sentido. sí, nosotros sobre todo trabajamos para grandes corporaciones. Sí que es cierto que todo el tema del compliance, el tema de asegurarte el cumplimiento normativo o las conductas tanto normativas, éticas de todo tipo de tus proveedores, de tus clientes, es cierto que está mucho más desarrollado e implantado en las grandes corporaciones. Por un lado, porque la legislación en un principio, las obligaciones legales acostumbran a empezar por arriba, ¿no? Por la empresa más grande. Por ejemplo, pues tú, Jesús, lo estabas comentando hace un momento, ¿no? La obligatoriedad de tener canal ético para empresas de más de 50 trabajadores, ¿no? Pues cuanto mayor es la empresa, normalmente hay dos factores determinantes. Un lado, la obligatoriedad legal, la normativa, y por otro lado, sobre todo en empresas cotizadas o en empresas de gran volumen, el número de estrellitas que tú tienes, el impacto que tu cuenta de resultados es brutal, ¿no? Y por tanto, tienen que cuidar muy mucho su imagen reputacional. En ese sentido, nosotros, pues sí que es cierto que tenemos muchos clientes, grandes corporaciones, que nos exigen, lo primero que te hacen en una primera fase es preguntarte. Lo primero es la antigua protección de datos, ¿no? El GRPD, pues que tienes que cumplir una serie de normativas, te hacen una serie de encuestas, etcétera, o te piden una serie de certificaciones. Pero no solo van ahí. Estamos hablando en temas de seguridad de la información, estamos hablando en la calidad de tus procesos, en temas medioambientales, temas de sostenibilidad, la declaración de la ONU, es decir, que al final te están pidiendo y en algunos casos exigiendo, sí que es cierto que normalmente si tú no cumples con unos determinados estándares, pues te dan un tiempo para que puedas adaptarte, pero ya tenemos determinados clientes. Esto ha sido sobre todo a lo largo de los últimos años, ¿no? Ya tenemos algunos clientes que o tú me garantizas vía certificación, vía lo que sea, certificación homologada, ¿no? Oficial, una ISO o lo que sea, de que cumples con unas determinadas políticas, o si no, yo te hago una auditoría y tienes que cumplir esa auditoría. Y si no cumples esa auditoría, tú no puedes ser proveedor de esa gran corporación. Es decir, ya no solo es un tema interno de las propias organizaciones, que para mí es lo fundamental, ¿no? Que realmente sea verdad, sino que tienes que poder demostrarlo. Y luego también hay un aspecto fundamental, y en ese sentido, pues el canal ético es una de sus funciones también, ¿no? Es darlo a conocer. Concretamente, además, muy vinculado al tema de la ética, está el tema de la transparencia. Es importante cada vez más, y vuelvo a repetir, que al final las organizaciones tienen que ser un reflejo de la sociedad y de los individuos. A cualquier persona le gusta que sean claros, sinceros, que le expliquen las cosas
pues cualquier persona que se relaciona con una organización va a pedirle a esa organización exactamente lo mismo. Y por tanto, el tema de la transparencia en la comunicación, además en cívica, lo llevamos a veces hasta unos extremos un poco pasados de vueltas, ¿no? El tema de la transparencia, la comunicación, pero sí que es cierto pues que el canal ético un poco sirve para esto, ¿no? Para darle a conocer a quien quiera, al mundo, a un candidato que quiere trabajar en cívica, a un potencial cliente, a un cliente, señores, estas son nuestras políticas, estos son nuestros principios de conducta, estos son nuestros compromisos desde una perspectiva, me da igual, social, medioambiental, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para aquellas personas que no estén familiarizados todavía, me vas a permitir, Josep, que lea los epígrafes, solo los epígrafes del Código de Conducta de Cívica. El Código de Conducta, ámbito de aplicación, cumplimiento de la legalidad, protección de la información, integridad y transparencia en las actuaciones, respeto a las personas y a los derechos. Este Código de Conducta va complementado, pues bueno, con un código además que lo bueno de esto es que además las organizaciones lo hacen efectivo sobre las personas, sobre la inclusión. Hay un apartado, tenéis un apartado sobre inclusión, ¿no? Inclusión y diversidad en las empresas. Concretamente, aparte de la declaración del Código de Conducta, está la política de diversidad, equidad e inclusión. O sea, ya el epígrafe, no vamos a extendernos en lo corto de esta jornada, pero sí queremos, en esta idea de dar una visión general a todos los asistentes, ver que eso es realmente el código de conducta. O sea, volvemos a las primeras preguntas que hicimos con los trabajadores. O sea, diversidad, equidad e inclusión. Y en torno a eso, una detallada política. Bueno, ya nos has dicho que es importante para ti, pero quería yo señalarlo sobre este punto. En fin, no sé si se nos escapa algo, tú quieres comentarnos algo sobre la política de cívica o lo que tú ves sobre este sector para no entretenerte más. ¿Eh? Vaya, yo estoy abierto a que si luego, si hay un torno de preguntas y la gente quiere, porque al final es que el ámbito de la responsabilidad ética, de los comportamientos éticos, de la cultura, de los principios, de los valores, podríamos estar una semana hablando, es decir, y además se puede ver desde cualquier perspectiva, ¿no? Desde la diversidad que has comentado, desde la perspectiva medioambiental, desde la perspectiva de el sentido de la equidad y la justicia, de tratar a todo el mundo por igual, temas de la meritocracia. Y luego se pueden abrir melones mucho más peliagudos, discriminación positiva, hasta qué punto, si tiene sentido, no tiene sentido, sentidos de la justicia de todos estos temas. Es decir, podemos hablar de lo que queráis, ¿no? No sé, al final en Cívica Vale. haremos las cosas mejor, haremos las cosas peor, intentamos ser lo más justos posibles. Yo a todas las personas que se incorporan en Cívica siempre les digo lo mismo. Digo, mira, en esta empresa intentamos hacer lo que nos han dicho todos nuestros padres, todas nuestras madres, y si algún día, porque la mayoría de los que se incorporan aún no son ni padres ni madres, sois padres o madres, le diréis a vuestros hijos, que es trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Ni más ni menos. Pues al final, lo que pasa es que eso, que está muy bien, pues los que sois padres y sois madres, sabéis lo complicado que a veces es eso, ¿vale? Porque hay veces que las decisiones no son blancas o negras, las decisiones no son justas o injustas. Hay veces que hay determinadas líneas donde la ética y la moralidad de una decisión a veces no es tan sencilla y tan clara, porque al final sabes que una determinada decisión va a tener repercusiones, unas repercusiones positivas en determinadas personas y unas repercusiones quizá no tan positivas o negativas en otras, ¿no? Y hay que tomar a veces pues eso, pero está claro que siempre por encima de todo, nosotros cuando tenemos que tomar cualquier tipo de decisión, esos principios, esos valores, los tenemos o los planteamos lo primero de todo. Veo, perdona, que hay determinadas preguntas en el chat, pero ya lo que vosotros Sí, digáis, entiendo que tendría si más te parece, sentido al final, ¿no? si te parece, Atender a... Josep, lo dejamos para el final porque en el transcurso, Vale, además de lo que hay ahora, y así las podemos racionalizar mejor. sí. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias, Josep, y vamos, muchas gracias temporalmente. Contamos
y seguimos aquí. Os quiero presentar ahora, Muy el bien. siguiente turno es a Alberto Nava. Alberto Nava es padre, o sea, con lo cual ya tiene según el criterio de Josep, además, y el criterio ya tiene un activo importante, pero además es un buen compañero nuestro, es abogado, es experto en todo el tiempo que lleva con nosotros, que ya es bastante, es experto en el tema de protección de datos, es experto en el tema mm, de la ética de la empresa, ha desarrollado un curso de protección de datos. O sea, no solamente es experto, sino que además tenemos un curso que, permitirme la pequeña publicidad, tenemos un curso de protección de datos, pero que sobre todo lo quiero referir a que hemos desarrollado, en el que ha tenido una participación vital Alberto. Y sin más, le quiero que Alberto explique cómo todo esto que hemos hablado hasta ahora se lleva a la práctica. Y se lleva a la práctica en un canal digital, el canal digital de Data Gestión. Adelante, Alberto, por favor. Hola, buenos días a todos y bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a OnTech por la promoción de esta jornada y evidentemente a Jesús, que tiene unas fantásticas palabras siempre para todos los que la acompañamos y a Josep, que la verdad que todas las intervenciones en las que te he visto participar tienen un valor añadido espectacular, o sea que muchísimas gracias. Además, voy a tomar como base un par de conceptos que has trasladado, que es el de fiabilidad y el de cultura. Es decir, trasladar al exterior la fiabilidad y la cultura de la empresa. Y además, que esta fiabilidad y esta cultura se cumplan y se pueda demostrar que se cumplen, que es uno de los principios, además, de la normativa de protección de datos. Poder cumplir con la normativa y además poder demostrar que cumples con ella. Entonces, bueno, ya hemos hablado del fondo, de la ética empresarial, es decir, de los conceptos, de lo bonito, lo valioso que es lo valioso que es la ética empresarial, y ahora vamos a ver un poco cómo llevamos a cabo esta exteriorización o esta manera de hacer accesible la ética empresarial de una manera digital para todas aquellas personas, organizaciones con las que nos relacionamos. Vamos a poner tres ejemplos. En primer lugar, el ejemplo nuestro de data gestión. Vamos a ver el ejemplo de OnTech y vamos a ver el ejemplo de Cívica, que podréis comprobar que si bien se basan en una funcionalidad similar, cada una tiene adecuada a la estructura, a la política de su organización, cómo quiere tener planteado este canal ético. Entonces, como os decía, en primer lugar, vamos a compartir aquí, si me confirmáis, Jesús, que está compartiendo correctamente, perfecto. Como veis, nosotros, en nuestro caso, dado que somos una empresa que nos dedicamos a la protección de datos, hemos querido darle un lugar, digamos, preeminente, hemos querido elevar de categoría la cuestión de la transparencia, así como la cuestión relativa a las políticas de protección de datos que lo tenemos aquí en este botón, y poniéndolo al mismo nivel del canal ético, porque entendemos que parte de nuestra política ética consiste en trasladar a nuestros destinatarios qué es lo que hacemos con sus datos como empresa especializada en protección de datos. Una vez que entramos en el canal ético, veréis que tenemos una pequeña declaración de intenciones que evidentemente podemos adaptar a la finalidad que tenga cada empresa o la descripción que quiera hacer cada empresa. Y en el momento en el que entramos se crea una interfaz nueva, es decir, todo esto lo realizamos a través de una URL que vamos a integrar en la web del cliente, que va a estar absolutamente adaptada a su identidad corporativa y nos va a permitir entrar en este ecosistema ético o canal ético, como lo hemos denominado nosotros, que vamos a poder bifurcar en una parte de código ético, donde podremos, en nuestro caso, lo tenemos diseñado de esta manera, que podemos acceder al código ético de data gestión, que ahora mismo, evidentemente, no vamos a parar a leer, pero que lo tenemos disponible para todo aquel que esté interesado. Y por otro lado,
los protocolos o las normas de cumplimiento que hemos implementado en nuestra empresa. En nuestro caso concreto, cumplimos con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en su categoría media, tenemos aprobado un protocolo de acoso, tenemos aprobado un protocolo de desconexión digital y todos estos códigos o certificaciones están a disposición de todo aquel usuario que quiera consultar cuál es la cultura, cuál es la ética de nuestra empresa. Si nos vamos al caso de comunícate con nosotros, es decir, salimos de código ético y nos vamos a comunícate con nosotros, veremos que tenemos disponible tanto el canal de denuncias, que antes comentaba Jesús, que es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores, en cualquier caso se puede adaptar a cualquier empresa que así lo desee, así como un apartado de contacto para cualquier comunicación que se quiera hacer a la empresa de la naturaleza que sea. Aquí habéis visto una forma de implementar este canal ético. Ya os digo, todo radica en con una misma base, que es integrar una URL dentro de la web del cliente que nos lleve a este ecosistema ético. Si nos vamos al ejemplo de Cívica, para que se vea que Josep predica con el ejemplo, es decir, que cumple y puede demostrar que cumple. Un segundito. Aquí está. Cívica tiene insertado su canal ético en el footer, no llega a estar junto a los textos legales, pero está casi. Perdonad, porque en el momento en el que se abre la nueva ventana, tengo que cambiar. Aquí estamos. Y como veis, Cívica lo tiene adaptado a su identidad corporativa, tiene su declaración de intenciones, y asimismo ellos lo han establecido porque así lo han querido, así han querido diseñarlo, con un pequeño desplegable con los documentos que comentaba antes Josep. Pues la Carta del Pacto Mundial de la ONU, tiene su propio código de conducta, que Jesús ha relacionado los puntos principales de este código de conducta, la Declaración de Respeto a los Derechos Humanos, así como su política de diversidad, equidad e inclusión. En todos los casos, están accesibles a cualquier persona que quiera consultarlo. Al igual que hemos visto en el apartado o en el canal ético nuestro de Data Gestión, tienen también su apartado de Comunícate con nosotros, donde tienen su canal de denuncias, un módulo para ejercitar derechos en materia de protección de datos, al igual que un módulo de contacto. Todo ello a golpe de clic. Es decir, está absolutamente accesible a cualquier persona que quiera conocer más acerca de la cultura de Cívica, el encaje que puede tener ese futuro candidato en un proceso de selección de Cívica. Al fin y al cabo es exteriorizar la personalidad, porque ya podemos decir que las empresas tienen personalidad y pueden exteriorizar estas normas de conducta al exterior. Y por último, y como anfitriones, que no los podemos dejar fuera, ni muchísimo menos, tenemos el ejemplo de OnTech. En el caso de OnTech, se ha instalado esta URL en el footer de la página web, mismo sistema, exactamente igual. Con su declaración de intenciones, y en el caso de OnTech, ellos han decidido establecerlo en dos estructuras. Por un lado, un módulo con sus códigos éticos y de buen gobierno, y en el caso del protocolo de desconexión digital, y además otro módulo de transparencia, donde se establecen los estatutos del clúster, el presupuesto que tengan en 2024, que esto es una cuestión que evidentemente va evolucionando en el tiempo y se va actualizando conforme van pasando los ejercicios. De la misma manera, el apartado Comunícate con nosotros, canal de denuncia, ejercicio de derechos y contacto. La cuestión que os queremos trasladar es que este canal ético, es una herramienta totalmente, es decir, es una herramienta muy poco invasiva, se mete en la página web y está a disposición de todo el mundo. Es versátil, se va a adaptar a las necesidades que tenga cada empresa. Si quiere poner más botones, menos botones, si tiene más códigos, menos códigos, cada uno lo va a poder adaptar a la identidad corporativa que tenga esa empresa. Y por supuesto, entrando en el fondo de la cuestión, redunda
de manera totalmente positiva en la imagen reputacional, puesto que vamos a dar a conocer al exterior los valores que tiene nuestra empresa, así como cualquier tipo de certificación con la que vayamos a cumplir, ya sea una norma ISO, sea una certificación medioambiental, sea esquema nacional de seguridad, de cualquier naturaleza. Vamos a poder trasladar al mundo tanto nuestra política ética como las normas de cumplimiento normativo que estamos obligados a cumplir y que podemos demostrar que cumplimos. Entonces, bueno, esperamos que esto sea de gran interés para todos los que habéis asistido y nada, y agradeceros por supuesto el interés que habéis puesto. Sin más, le voy a dar paso a Jesús, que tiene un último detalle que trasladar y que seguro que va a ser también de vuestro interés. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Alberto. Y bueno, hay otra cosa que no me que he mencionado, que es la credibilidad. O sea, estamos en la explosión de las noticias fake, de la doble realidad, de la virtualidad, o sea, de la falta de credibilidad de casi todo. Estamos en el gran riesgo de que no se crea nada. Entonces, frente a eso, lo que nosotros decimos, oye, que se acuda a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La empresa. Bien, nosotros nos vamos a permitir una pequeña presentación hecha, os adelanto, os hago como digo antes, os hago spoiler, hecha con inteligencia artificial de lo que es la presentación que tenemos del canal ético. Es un pequeño vídeo de 1,26 segundos, me lo sé de memoria, creo, en su última versión, y os lo vamos a poner. O sea, es una forma de decir de una doble virtualidad. Es un resumen de lo que os hemos intentado trasladar hasta ahora, en resumen de lo que ha hecho Alberto, y sobre todo es una cuestión que ya la habéis visto cada día, lo estamos viendo en los medios de comunicación, que del cuidado que tenemos que hacer en distinguir lo real de lo ficticio, la invasión cada vez más progresiva de la inteligencia artificial. Inma, por favor. Bienvenido a la presentación del canal ético de Data Gestión. Hemos diseñado una herramienta sencilla y visual, de fácil instalación en la web del cliente, con el fin de mostrar la política ética y de cumplimiento normativo de la entidad. Nos recibe una página con la imagen corporativa del cliente y una declaración de intenciones sobre el compromiso ético. Estamos entrando al ecosistema ético y de cumplimiento normativo, que además permite la comunicación con la entidad. Dentro del canal ético, tendremos accesible la información que la entidad quiera proporcionar, como su código ético, certificaciones relacionadas con cumplimiento normativo, calidad o medio ambiente. A golpe de clic, el usuario conocerá todos aquellos elementos que identifican a la entidad como fiable. Pondremos a disposición de todos los grupos de interés en la entidad los distintos canales de comunicación, encontrando siempre un formulario para que cualquier tercero se comunique con la entidad. Finalmente, un canal de denuncias para aquellas entidades obligadas por la Ley 2/2023 de protección al informante o que simplemente quieran una herramienta de transparencia. Como hemos visto, la implantación de una política ética corporativa revierte de manera positiva para cualquier entidad en tanto que comparte con su entorno sus valores y normas de cumplimiento obligatorio. Bueno, pues habéis visto un resumen de todo lo que ha dicho, habéis visto lo que es digamos que cada vez, veréis que tiene pequeños ajustes, la chica es demasiado seria, hay veces que se desajusta, pero este es el futuro. Acabo, antes de entrar en las preguntas que tengáis, acabo diciendo que, o sea, el canal ético, la posición de las políticas éticas, como la información en general, es algo que cada vez va a tener más validez, ¿no? Tenemos que saber distinguir lo que realmente es cierto de lo que no es cierto y tenemos que saber dónde encontrarlo. Bueno, muchas gracias a todos. Abrimos un turno de preguntas. Podéis actuar a través del chat que tenemos aquí. Y, por cierto, viendo el chat, Pablo nos hace una pregunta para Cívica, ¿no? Si quieres tú mismo, Josep, pues ¿cómo es para ti? La lees y lo ves.
Sí, Pablo pregunta, ¿cómo gestionáis todo el aspecto ético para que realmente imbuya en la cultura de la organización, además de que una cuidadosa selección de personal? Lo más complicado, ¿cómo escaláis estos procesos que casi por definición son muy persona a persona? Bueno, ya he comentado antes, ¿no?, que en el propio proceso de selección, la primera entrevista, ¿vale? Que además esta es eliminatoria, es decir, te descarta, es el alineamiento cultural de la persona, ¿vale? Con nuestra cultura, nuestra forma de trabajar, nuestros principios, nuestros valores, la concepción ética de nuestra compañía y de nuestro trabajo, ¿no? Eso sería en el propio proceso de selección. Luego, al final, la responsabilidad de la empresa, más allá del cumplimiento normativo, es poner las bases para que y crear el caldo de cultivo para que se fomente un ecosistema de una determinada cultura, ética, llamadle como queráis. Pero al final, esto, una vez tú has creado esa cultura, ese ecosistema y has sembrado, ese campo crece solo, ¿no? Y es, efectivamente, es de persona a persona. Aquí no se trata de poner policías, vamos a decir, ¿no? Es decir, son los propios compañeros. Cuando tú entras en una organización, en general, te mimetizas con las formas de actuación. Yo siempre digo en esa charla inicial que hago con todo el mundo, muchas veces hay mucha gente que llega a Cívica, ¿no? Porque tenemos la fama de que en Cívica se trata muy bien a los trabajadores, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, digo, esa afirmación no es cierta. No es que no sea cierta, es que es sesgada. Al final, si de entrada, ¿qué es Cívica, no? Es un ente abstracto, soy yo, Cívica, esa sería la primera pregunta. Pero bueno, si como empresa tratas muy bien a tus trabajadores, digo, y ya está, de eso se trata. Digo, pues entonces, digo, el problema es que cuando uno es generoso, es generoso, es generoso, y el único que eres generoso eres tú, al final llega un momento que en lugar de sentirte generoso, te sientes gilipollas, ¿vale? Al final, la generosidad es un tema recíproco, y por tanto aquí no se trata de que Cívica, un ente, trata muy bien, no, no, se trata de que todos entre nosotros nos tratemos de puta madre, ¿vale? En última instancia. Por tanto, al final son los propios compañeros, la propia cultura, ella misma es la que hace que el personal, ¿no?, que todo el mundo vaya en el sentido correcto. Porque al final, si tú llegas a un sitio y sin pedirlo recibes ayuda de tus compañeros, oye, te puedo ayudar en algo, no sé qué, te incluyen en grupos para que te sientas integrado, etcétera, etcétera, y eres tú el que no ayudas, el que no te integras, el que no sé qué, pues al final la persona se cansa, pero volvemos a planteároslo en vuestra vida personal. Si vosotros tenéis el amigo o la amiga que os llama cada 2 días, que está llorando, que está fatal, que tiene un problema, y ahí todos tenemos amigas y amigas que son susceptibles de ver el mundo bastante de color negro, y esa persona un día tú lo llamas o la llamas porque estás jodido y necesitas un hombre en el que llorar, y lo llamas otro día y tampoco tiene tiempo, pues quizá al tercer día que esa persona no tiene tiempo, cuando tú le has estado escuchando sus llantos, pues miles de veces, pues quizá te sientes y le dices, oye, ¿qué pasa, no? Pues esto es lo mismo, es decir, si intentas crear unos procedimientos de control, eso va a ser muy complicado y efectivamente no escalaría. Al final, sobre todo, es de las relaciones persona a persona. Obviamente tienes que crear unos protocolos para que cuando algo se desvía, y ya no estoy hablando desde una perspectiva legal, que obviamente, ¿no? Protocolos de acoso, protocolos cuando tú seleccionas a alguien, cuáles son los criterios de selección, que sean equitativos, que no se tengan en cuenta las situaciones personales y familiares, obviamente el género, orientaciones políticas, sexuales, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es que lo doy por hecho, aunque bueno, no, quizás no en todas las organizaciones eso ocurre, ¿no? Pero yo entiendo que el cumplimiento legal y de principios básicos constitucionales, podríamos decir, sería nivel 1, ¿no? O sea, yo entiendo que debemos todos aspirar a algo más. Por tanto, creo que es
la propia organización, las personas que conformamos una empresa, sobre todo entender que nosotros somos una empresa de servicios, nosotros no tenemos fábricas, no tenemos maquinaria, o sea, bueno, tenemos ordenadores, pero ya me entendéis. Por tanto, realmente el gran activo en mayúsculas y tamaño 36 son las personas, ¿no? Y por tanto, son las personas y las relaciones de ellas y la forma de actuar las que permiten, ¿no?, que esto escale y se tenga en cuenta esta componente ética. Yo siempre hago un símil. Esto es, imaginaros que hay una gran masa de agua, ¿vale? La compañía es una masa de agua que tiene una inercia a girar en un determinado sentido, ¿vale? Tiene como una especie de remolino, ¿no? Y uno, cuando se tira al agua, si no hace nada, empezará a moverse en el sentido de ese remolino, ¿no? Lo que decíamos, que te mimetizas, es decir, si tú entras en un sitio que hay buen rollo, que la gente te pregunta, que la gente se anima, que la gente es participativa, más allá de tu forma de ser, pues en general tiendes a mimetizarte. En general, si entras en un sitio, todo el mundo callado, todo el mundo serio, todo el mundo sé qué, pues te mimetizas. Hostia, yo no voy a empezar aquí a hacer el tonto porque voy a hacer el ridículo, voy a dar la nota o ser la nota discordante, ¿no? Y en un principio te mimetices, pero llega un momento que empiezas a tener cierta autonomía y empiezas a poder nadar. Y ese movimiento tú lo puedes hacer en sentido, el mismo sentido que ese remolino, que ese movimiento general de esa masa de agua, y por tanto tu propio movimiento lo que va a hacer es fortalecer y acelerar el sentido positivo que tiene el agua. Pero también es cierto que puede ser que tú, a título individual, empieces a girar en sentido contrario. Quizá un pequeño remolino no hará nada, pero si empezamos a meterle pequeños remolinos en sentido contrario, podría darse el caso que incluso pararan, ¿no?, esa masa de agua y empezaran a hacerla girar en sentido contrario. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y es decir, aquí, más allá de procedimientos para determinados casos, ¿vale? O formas de actuar, sobre todo es las propias relaciones interpersonales entre los compañeros, porque efectivamente esto depende mucho de persona a persona, ¿no?, del trato que tú tienes con el resto de personas. Disculpa, Pablo, que no pueda ser quizá más concreto, pero más o menos lo basamos así, porque efectivamente nosotros tenemos ya más de 250 personas, en breve llegaremos a 300 personas y es imposible, ¿no?, controlar, entre comillas, a 300 personas. Bien, bueno, tenemos otro motivo más de por qué hemos traído a Josep, y este es patente. Qué labia tiene el tío. ¿Eh? Qué bien habla, qué bien lo has puesto, qué claro ha quedado. Bien, nos pregunta Pablo también con anterioridad y vamos, no nos pregunta más que otra cosa, hace una reflexión sobre la utilidad de todo esto. O sea, ¿realmente sirve? ¿Realmente la gente se lee esta letra que hay puesta en la web? ¿Nos leemos lo que hay en las cuando vamos a tener una aplicación? Bueno, pues seamos realistas, no. En muchos casos, no. O sea, no seré yo el que diga que, oye, que en principio esto sirve para que todo el mundo a la hora de contratar se lo vea todo. No. Como dice Pablo, una buena política de contestación a los conflictos, bien sea a través del canal, bien sea a través de las reseñas que nos ponen en las redes sociales, bien sea a través de las peticiones personales, es mucho más eficaz que cualquier texto que esté ahí. Pero lo cierto es que la existencia de determinados textos es una fuente de referencia y una fuente de autoridad. O sea, debo gestionar el problema, debo gestionarlo adecuadamente, pero también tengo que tener unos criterios expuestos al público, comprobables, cotejables, que sean en base a los que me rijo. Esto, para los que digan, oye, esto no tiene una utilidad real, claro que lo tiene, es una fuente, digamos, bueno, de todo el tema de la política empresarial. Nos pregunta, vamos a ir a una pregunta para todos, si esto lo habéis mencionado durante la charla, porque me fue aumentando brevemente. Viendo el vídeo que habéis expuesto, creado a partir de la inteligencia artificial, ¿cómo pensáis que la inteligencia artificial va a ayudar o interferir en el futuro a evolucionar en la digitalización de la ética empresarial? Por ejemplo, cuando los empleados quieran acudir al canal de denuncia. Bueno, esto nos plantea
Esto nos plantea, aquí también tú puedes intervenir, o sea, esto nos plantea una cuestión. ¿La información que recibimos es veraz o no es veraz? El canal de denuncias es algo que se puede utilizar o que se puede abusar del canal. De hecho, una de las cuestiones que nosotros hemos tenido en el canal, cuando la gente nos lo ha planteado, oye, que se están poniendo determinadas actuaciones que no corresponden al canal. Oye, mira, pues nosotros estábamos en Limazán, en la empresa pública, que era para que los trabajadores, la empresa pública de limpieza de Málaga, para que los trabajadores pusieran sus quejas y se metía la gente en el canal diciendo, oye, que no pasa el camión por mi calle, que hay un sofá ahí hecho polvo que lleva ya un mes. Bueno, en principio sí que tenemos que ser discriminatorios y volvemos a ahondar una vez más en el campo de unas políticas aquí claras. La inteligencia artificial puede actuar en la interacción con nosotros, puede interactuar con nosotros, puede interactuar con nuestros canales, pero el hecho de que tengamos claramente expuesta una política es otra vía de freno, de parapeto a esta entrada exterior de conductas no deseadas. No sé, Josep, si tú piensas o cualquiera pensáis algo en este sentido. Bueno, a ver, dos comentarios, muy rápido porque se nos termina el tiempo. En relación a la parte Sí, anterior, un obviamente, ni último Dios se lee comentario eso, y cerramos. ¿vale? Ni Dios se lee ese apartado, igual que el aviso legal, etcétera, ¿vale? Pero aunque no se lo lea nadie, el hecho de tú ponerlo por escrito ya es un compromiso. Es decir, a ninguno nos gusta que nos saquen los colores, a nadie, a ninguna persona. Por tanto, en el momento que tú estás poniendo por escrito unas normas, unos códigos, unas formas de actuar, unos compromisos públicos, además, que están ahí. Entonces, quieras que no, eso también hace, aunque no lo lea nadie, cualquiera lo puede leer. Y cualquiera te lo puede sacar y decir, oye, esto te lo acabas de pasar por el arco del triunfo. Y eso pesa a la psicología de las personas. Por tanto, simplemente eso, el hecho de que alguien pueda leerlo y alguien pueda decir y hacerlo público, de decir, oiga, mire, esta empresa dice que hace esto y esto es lo que ha hecho realmente, hostia, ¿vale? Por tanto, que esté a disposición de la humanidad, de 8.000 millones de personas, porque está a disposición de 8.000 millones de personas, cuidado, ¿vale? Aunque no lo usen. Eso es lo primero. Y lo segundo, la inteligencia artificial está claro que, bueno, que va a impactar en la digitalización de la ética y en todo. La inteligencia artificial tiene algo, en el ámbito de la ética, tiene algo bueno. El ser humano, yo es verdad que soy bastante, creo en la bondad humana y creo que en general las personas son buenas personas. En el 90% de los casos, en el 90 y pico, ¿vale? Pero no siempre. A veces el ser humano es egoísta, a veces el ser humano, todos, lo somos. O sea, ahora aquí nadie es la madre, hasta la madre Teresa de Calcuta no actuaba por altruismo, actuaba porque a ella le gustaba hacer lo que hacía, actuaba por egoísmo porque al final el ser humano actúa buscando normalmente la felicidad, ¿no? Entonces, lo bueno de cuando una persona toma una decisión, más allá de los principios que subyacen en esa decisión, la ética, la moralidad, realmente es opaco, nuestra mente es opaca. Nosotros lo que vemos es el resultado, ¿no? La decisión. Podemos intuir por qué ha actuado y sacar nuestras propias conclusiones, si eso es moral o es ético, y por otro lado, creernos o no creernos las posibles explicaciones que pueda dar la persona de por qué ha tomado una decisión. Pero realmente lo que hay dentro de su cabecita no tenemos ni puñetera idea. En cambio, ahora si la programación de esos modelos de inteligencia artificial se hace bajo unos procedimientos éticos y morales, ese proceso, esos modelos ya no son opacos, ya son transparentes. Ya sabemos si una inteligencia artificial, por qué actúa, por qué ha tomado una decisión, incluso le puedes preguntar y si la has programado para que no mienta, no va a mentir, ¿vale? Por tanto, creo que lo que pasa es que y aquí ya entramos casi en terreno de ciencia ficción, cuando podría tomar conciencia propia y saltarse esos protocolos o esos principios básicos, se los pasara por el arco del triunfo, ya no lo sabemos, ¿vale? Si podría ocurrir. Yo personalmente creo
que eso va a ocurrir, ¿vale? Y que ocurrirá, y no estoy planteando la hecatombe del mundo, ¿vale? Pero que va a ser mucho más humano el comportamiento del eco que podamos llegar. Pero a priori, al ser una máquina, podemos programar que sea lo más ético, moral, corresponsable, equitativo, justo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, partimos de una ventaja frente al ser humano. En el ser humano tenemos que partir de su bondad, ¿vale? Natural o biológica, si le queremos llamar así, y en el otro, pues de la bondad del que lo programó, ¿vale? Y lo programó pues para comportamientos éticos. Bien, bueno, una observación antes de cerrar la jornada. Me gusta el planteamiento positivo de Josep, y me gusta únicamente un apunte, o sea, que el problema del programador son los sesgos. O sea, yo programo, lo que Ortega decía, yo y mis circunstancias, yo y mis sesgos, que se dice ahora, yo programo, bueno, y eso se ha visto, hay muchos estudios sobre las programaciones que se han hecho sobre todo eso. Si se programa bien, concluirá bien. Si se incluyen que sesgos o malas que programación, acabará mal. En fin, en cualquier caso, sí agradecer. Bueno, he de decir que prácticamente nuestra hora de finalización, que es las 10:30, son las 10:33, hemos cumplido. O sea, hemos hecho algo bueno, como es acabar en nuestra hora. Espero que hayamos hecho más cosas. Muchas gracias a todos por haber asistido y haber aguantado, que veo aquí en pantalla que la inmensa mayoría habéis aguantado hasta el final, ¿no? Espero que os haya sido de utilidad. Gracias a OnTech de nuevo y bueno, buenos días y que tengáis un día muy bueno. No, muchas Muchísimas gracias. gracias, Jesús, y gracias a Josep y a todo el equipo de Data Gestión, a Elena, Inmaculada y Alberto, ¿no? Por esta exposición tan clara. Lógicamente, el canal ético forma parte de esta evolución, ¿no? En las organizaciones empresariales, como en su momento fue la prevención de riesgos laborales y todo lo que son el resto de certificaciones y demás. Con lo cual yo creo que cada vez vamos a verlo como algo necesario, que lo es, por supuesto, pero cada vez más natural y más en coherencia con la organización en sí, ¿no? Y con las organizaciones. Así que muchísimas gracias y os animo a todos a que podáis entrar en la web de la Oficina Acelerapyme de OnTech para que nos podáis hacer consultas y que nos asesoréis y nos indicáis cuáles son las temáticas que son de vuestro interés para que podamos adaptarlas, lógicamente. Este programa finaliza en junio del 2025, con lo cual estaremos permanentemente haciendo eventos tanto presenciales como online. Mañana tenemos otro, con lo cual daros las gracias por estar siempre ahí y bueno, fundamentalmente a Data Gestión, bueno, que siempre soy garantía de éxito. Muchas gracias, Josep, también de Gracias. Cívica. Saludos. Hasta luego. Muy Adiós, bien, buenos muchas días. gracias Adiós. a todos y a todos. Un Gracias. saludo. Hasta luego.